Listo, a ver, entonces el tema de hoy corresponde a lo que es el proceso de preparación y evaluación de proyectos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el proceso de preparación y evaluación, algunos puntos que vamos a tratar, ¿ya? Lo que son alcances del estudio de proyectos, ¿ya? Alcances del estudio. También vamos a ver el estudio de proyectos como proceso. Recuerden que todos estos proyectos es parte de un proceso, ¿no? Siempre un proceso tiene un inicio y, como quien dice, tiene un final, ¿no? Entonces siempre se habla de eso, de estos proyectos como proceso, ¿no? Estudio técnico del proyecto. También vamos a ver el estudio de mercado. Este estudio de mercado les voy a dar una breve introducción aquí. Ya para la siguiente clase vamos a ver cómo realmente se tiene que hacer un estudio de mercado. ¿Sí? Esto es importante, ¿ya? Esta parte sí lo vamos a volver a tocar, ¿ya? Estudio organizacional y administrativo. La parte administrativa. Toda empresa, todo negocio que ustedes planteen, todo proyecto de inversión, debe tener una estructura organizacional, ¿no? Ya dirán, pues va a haber un gerente, va a haber un administrador, va a haber su asistente y todo eso, ¿no? Hay que estar pensando en eso también, ¿no? También la parte financiera. El estudio de mercado, el estudio financiero, eso lo vamos a tocar más al detalle en los siguientes temas, ¿ya? Y finalmente vamos a ver lo que es el estudio de impacto ambiental. Recuerden que en la actualidad todo tiene que hacerse cuidando el medio ambiente, ¿no? Cualquier proyecto que hagan, siempre tienen que tener en cuenta eso. Y saben que cualquier proyecto, cualquier actividad que se haga, siempre contamina, ¿no? Hasta inclusive existe la contaminación auditiva, ¿no? Esos a veces hay personas que les gusta con sus parlantes ahí, a full volumen entonces están ocasionando una contaminación auditiva, ¿no? Entonces, también existe esa parte, ¿no? Hay que pensar en la parte del ambiental también. Ya, entonces estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Respecto a los alcances del estudio de proyectos, es un análisis previo a la decisión de invertir, ¿ya? Obviamente, ¿no? Antes de decidir, ¿no? Si este proyecto va o no va, obviamente tenemos que hacer todo un estudio, ¿no? Y de eso se trata este curso también, ¿no? Y no provee de información y estudios de viabilidad de la misma. A ver, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta aquí? Vamos a ver lo que es la viabilidad comercial. Recuerden que toda empresa siempre hay esta parte comercial, ¿no? Por más que sea de servicio, lo que sea, siempre hay esta parte comercial, ¿no? Sensibilidad del mercado al bien o servicio. Aceptabilidad, consumo y uso. Son aspectos que debemos de tener en cuenta, ¿no? El primero que nos decía es respecto a la sensibilidad del mercado. Imaginen que nosotros, al rato les decía del servicio de delivery, por decir, ¿no? Alguien se le ocurre y dice, hay que ver cómo está el mercado, ¿no? de este servicio, ¿no? Hay demanda, hay oferta. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Hay más demanda, hay más oferta. Imagínense que haya más demanda y menos oferta. Entonces, y nosotros queremos entrar en ese rubro. Estaría mal, ¿verdad? Entonces también tenemos que ver las sensibilidades de mercado, ¿no? Cómo está, en qué aspecto está, ¿no? También la aceptabilidad, consumo y uso, ¿no? Varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro criterio que debemos de analizar es la viabilidad técnica. Posibilidades materiales, físicas y químicas para producir el bien o servicio. La parte técnica ya es la parte de prácticamente ya es como ya que estamos queriendo ya instalar y queremos ejecutar. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Posiblemente se necesitará una oficina, un local, dependiendo del proyecto, tal vez va a necesitarse un espacio más grande, no más pequeño, dependiendo, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta también esta viabilidad técnica, ¿no? Otro aspecto es la viabilidad legal. Imagínense que alguien me diga, no sé, vamos a producir voy a hacer algún derivado de la coca, por decir. Entonces eso no es legal, ¿verdad? Entonces sé que es rentable, pero no podemos hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces hay que ver también la viabilidad, restricciones que se puede impedir el funcionamiento del proyecto, ¿no? Que vamos a empezar a contaminar el medio ambiente, entonces tampoco tiene sentido, ¿verdad? También se tiene que ver ese aspecto. Hay otro aspecto, lo que es la viabilidad de gestión. Capacidad administrativa mínima posible.
Toda empresa, todo negocio que estén pensando hacer, siempre tiene que tener la parte de recursos humanos. No estamos todavía en la época en la cual todo se automatiza, ¿no? Pero de todas maneras, alguien tiene que estar a cargo de esa automatización, ¿no? Entonces siempre va a haber personas que van a laborar, ¿no? en esta empresa que estamos pensando generar, ¿no? Entonces hay que ver esa capacidad administrativa también, ¿no? Obviamente aquí dice mínima posible porque hay que reducir, no vamos a empezar con una cantidad enorme de personal, ¿no? Empezaremos con lo mínimo y poco a poco ya vamos implementando más, ¿no? También se tiene que ver la viabilidad del impacto ambiental, normas ambientales, calidad de vida, efectos económicos que podría acarrear estos proyectos que estamos pretendiendo ejecutar, ¿no? Y finalmente también tenemos que ver la viabilidad financiera, la rentabilidad. Si este proyecto no es rentable, ya no se ejecuta, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos indicadores que nos va a decir si estos proyectos son viables o no, ¿no? Si va a tener rentabilidad o no. ¿Listo? Algunos alcances que hay que tener en cuenta, ¿no? Como les decía, esta parte es un poco de teoría, ¿no? Es algunos conceptos que hay que tenerlo claro, ¿no? Y ya más adelante vamos a ir a la parte práctica ya. Bien, aquí lo que tenemos es el estudio de proyecto como proceso, ¿no? Recuerden que todo proyecto siempre partía de una idea, ¿no? Entonces, en lo que es idea tenemos identificar problemas que puedan resolverse u oportunidades de negocio, ¿sí? Siempre todos ya me imagino que algunos ya tienen ciertas ideas, ya estarán pensando qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Ya, entonces, todos partimos desde una idea, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar pensando cómo vamos a ejecutar este proyecto, ¿no? Y hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, si se están dando cuenta, ¿no? Una vez que ya tengamos definida bien nuestra idea, ya pasamos a la etapa de preinversión. Esto también lo pasamos a la primera clase, ¿no? La parte de preinversión se realiza estudios de factibilidad. Tenemos aquí algunas etapas, ¿no? Lo que es la formulación y preparación, obtención y creación de información, y también lo que son los flujos de caja proyectados, ¿no? Esto, como les decía, vamos a verlo más adelante, ¿ya? Estos flujos de caja, ingresos, egresos y todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer casos prácticos ya, ¿no? Y también tenemos que ver lo que es la evaluación, medición de la rentabilidad, análisis de las variables cualitativas y sensibilización del proyecto. ¿Listo? Estudio técnico del proyecto. Ya esto es un poco más, ya vamos pisando tierra, como dicen, porque aquí hay que ver la parte técnica del proyecto, ¿ya no? Permite proveer de información para cuantificar el monto de inversión y costos pertinentes y busca, primero, definir la función de producción para optimizar recursos. A ver, fíjense este detalle, definir la función de producción para optimizar recursos. Es importante esta parte de la optimización de recursos, ¿verdad? Es lo que tengamos, o sea, hay que darle un buen uso, ¿no? Sí, imagínense que ustedes van a decir, no sé, vamos a empezar con una empresa y voy a comprar algún material, pero que no le van a dar uso, ¿no? No tendría sentido que se haga esa adquisición, ¿no? Entonces hay que ver esa parte de definir la función de producción para optimizar los recursos que tengamos, ¿no? Determinar requerimientos, equipos y montos correspondientes. También tenemos que analizar, perdón, también tenemos que analizar las características de equipos y maquinarias si es que corresponde, ¿no? Si es que vamos a comprar maquinarias, alguien puede decir vamos a hacer una fábrica o algo que necesite de estas máquinas, ¿no? Entonces tenemos que ver qué características, qué requerimientos se debe de tener, ¿no? Por ejemplo, si alguien piensa, vamos a poner un LAN center, creo que le llaman ahora, esos juegos en internet, no sé. Por ahí alguien puede pensar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué equipo se requiere para eso? Para los juegos. Entonces, no es lo mismo que comprar un equipo para casa que un equipo para juegos, ¿no? Sí, no sé si me dejo entender, pero hay que ver esos aspectos también, ¿no? Cuantificar la mano de obra y la remuneración. Ya tenemos que estar pensando en cuánto es el que se va a pagar al personal, ¿no? Recuerden que en la otra etapa habíamos hablado de que debíamos de pensar ya en la parte del personal y todo eso, ¿no? Entonces, cuando veamos el estudio técnico,
ya tenemos que hablar ya en base a números, en base a ya información real que se tiene, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le va a pagar, ¿no? Al personal que tiene? Entonces, eso ya tenemos que cuantificar también, ¿no? También se tiene que cuantificar costos de mantenimiento y reparación. Recuerden que estos equipos que se adquieren, que estos equipos que van a tener ustedes, no son eternos, ¿no? Siempre tienen un tiempo de vida útil y hay que ver si es que corresponde un mantenimiento o también una reparación de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores, las computadoras, ¿cuánto es su tiempo de vida útil? ¿Cada cuánto tiempo yo tengo que estar renovando este equipo o no? En relación a los ordenadores, a las computadoras, ¿alguna referencia? ¿Nada? Yo tengo entendido que siempre decían que era 5 años, ¿no? Una computadora, un ordenador que se compra, eso tiene una vida útil de 1 año, ¿no? A comparación, por ejemplo, de un celular. Tengo entendido que todos tenemos un celular, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo útil tiene ese celular? ¿1 año? ¿2 años? Aproximadamente. Entonces, pasado ese tiempo ya hay que estar pensando en renovación, ¿no? O si es que corresponde su mantenimiento o reparación, ¿no? También tenemos que establecer el tamaño del proyecto, ¿no? En qué medida va a ser este proyecto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? Nada. A ver, esta parte les decía de que del estudio de mercado es bastante importante, ¿no? Tenemos que definir bien el mercado al cual vamos a introducirnos, ¿no? Entonces, en esta parte voy a dar solamente la parte como una introductoria nada más, pero más adelante ya vamos a hacer algo más técnico, algo más práctico sobre estos estudios de mercado. Sé que los administradores son los que mejor manejan este tema de estudio de mercado, ¿no? Inclusive le hablan del término de mercadeo, creo que le llaman ellos. Entonces, pero esta parte también involucra la parte estadística. Cuando se hacen los estudios de mercado, siempre hay el tema de encuestas, ¿no? Es lo clásico que se hace, ¿no? Hay que recolectar información de dónde nosotros estamos abocándonos, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que hacer un tipo de encuestas y hay una parte de procesamiento de datos, ¿no? Y esa parte sí lo manejamos, ¿verdad? La parte estadística, elaborar instrumentos para recolectar datos. Entonces, eso más que todo vamos a ver en esta parte del estudio de mercado. Ahora, otro aspecto es cuánto de muestra se debe considerar, ¿no? Si la población, digamos, de Puno, estamos por los 300.000, 400.000 habitantes, y no sé, se me ocurre hacer un estudio para brindar un servicio, ¿no? Entonces, necesito una muestra, ¿no? Porque el estudio no se va a hacer a toda la población, se tiene que hacer una pequeña muestra. ¿Y cuánto debe ser esa muestra? Hay fórmulas para hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuando toquemos este tema a profundidad, ahí vamos a ver eso, ¿ya? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es analizar la demanda, ¿no? Se analiza la demanda. La demanda es, recuerden que lo que la población requiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Y ya las empresas es lo que ofertan, ¿no? Por eso que hay un tema de demanda y oferta, ¿no? Entonces, ingresos de operación, oferta, además de los costos de diferentes áreas que inciden en la oferta y la demanda. Sí, acá hay todo un estudio también, ¿no? De ofertas y demandas. Entonces, también tenemos que ver aspectos a estudiar como son, ¿no? Hay que estudiar el consumidor, ¿sí? Es importante esta parte, ¿no? ¿A dónde nosotros estamos enfocándonos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro consumidor, ¿no? Recuerden que en el consumidor también están los de servicio, ¿no? Son como consumidores. Inclusive antes en la parte de salud se le llamaba paciente, ¿no? Por decir, uno se enfermaba, iba al hospital y era un paciente, ¿no? Ahora creo que ya no lo toman así, creo que lo toman como cliente ya. Algo así creo que escuché, no es la verdad, pero ya no es un paciente, ¿no? Ya no es un enfermo, sino que es como un usuario el cual hay que darle un servicio, ¿no? Entonces es importante también conocer al consumidor, ¿no? A dónde estamos abocándonos, o sea, dónde nos estamos enfocando. Y las demandas del mercado y del proyecto. Sí, este proyecto obviamente es para satisfacer las demandas que tiene el mercado, ¿no? Imaginemos que vamos a hacer un proyecto en el cual no hay demanda, salvo que pensemos en generar esta demanda, ¿no? Este tema de las clases virtuales, del uso del Internet, ha incrementado lo que es la demanda, ¿verdad?
Ahora, si no había esta pandemia, posiblemente seguíamos con lo mismo, ¿no? Como anteriormente, pero esto nos ha obligado a que ha habido una mayor demanda, ¿no? Inclusive no sé si vieron este tema de que las computadoras, las laptops, se subieron de precio, ¿no? Por este tema de la demanda. Entonces a veces ocurre esos casos, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. Siempre va a haber este aspecto de comercialización, ¿no? Como les decía, ¿no? Sea un producto o servicio, siempre se tiene que comercializar, ¿no? Entonces, eso también se tiene que considerar, ¿no? También vamos a ver el tema de proveedores y disponibilidad, ¿no? Se tiene que ver esa parte, ¿no? Quiénes van a ser los proveedores y qué disponibilidad se tiene, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, estaban trayendo de China, ¿no? Hay productos chinos estaban trayendo y por este problema de la pandemia prácticamente han cerrado algunos, ¿no? Porque ya no hay de dónde proveerse, pues, ¿no? ¿De dónde traigo? Aunque poco a poco creo que se está introduciendo, pero ha habido escasez de estos proveedores, ¿no? Entonces, esto respecto a lo que es el estudio de mercado. Como les mencionaba, esto lo vamos a avanzar en las siguientes clases a profundidad. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Listo, a ver, vamos a empezar. Aquí lo que vamos a ver es el estudio organizacional y administrativo. Ya es la parte de cómo se va a organizar la empresa que se está pensando hacer, ¿no? Entonces, obviamente dentro de esta empresa tiene que haber una parte organizativa o lo que le llaman una estructura, ¿no? En la cabeza siempre normalmente se le coloca al gerente o al administrador, ya cada uno ve eso, cómo lo va a hacer, ¿no? Y después hay unas líneas que nos llevan, ¿no? Algunas son de apoyo, son jerárquicos y de todo, ¿no? Pero la idea es más o menos establecer una estructura de la organización que se va a formar, ¿no? Entonces aquí se tiene que tomar en cuenta factores propios de la actividad administrativa, por ejemplo la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar organizado administrativamente, ¿no? Como les digo, va a haber un gerente, un administrador, su asistente, tal vez va a tener una secretaria, un personal de limpieza, tal vez va a haber, ¿no? Entonces hay que estar pensando en todo eso, ¿no? Hay también procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, es como una empresa también la universidad, ¿no? Que presta servicios, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, para solicitar por ejemplo, el certificado de estudios, entonces hay un trámite, ¿verdad? Entonces lo mismo también tenemos que pensar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, todas las empresas tienen que pensar en lo que es el libro de reclamaciones, ¿no? Cuando hay alguna queja, hay un mal servicio prestado, entonces el usuario o el cliente tiene el derecho de solicitar el libro de reclamaciones. Entonces eso también se tiene que estar definido, ¿no? ¿Cómo es, no? El usuario levanta lo que es el libro de reclamaciones y ¿dónde va esto, no? ¿Dónde pasa? Entonces tiene que haber alguien que absuelva este problema, ¿no? Si no se resuelve este problema, esta queja, esto creo que directamente después pasa a Indecopi, ¿no? Y puede haber sanciones, ¿no? Entonces hay que definir estos procedimientos administrativos, ¿no? Y la parte legal también se tiene que analizar, ¿no? Entonces estos aspectos hay que tener en cuenta cuando vemos la parte de la organización, ¿no? Sí, yo sé que hay aspectos que todavía falta, pero solamente a grandes rasgos estamos dando una visión más o menos de cómo debe ser esta elaboración de estos proyectos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo. A ver, el otro aspecto es el estudio financiero. La parte cuando hablamos de finanzas, ya es prácticamente hablar de dinero, ¿no? Finanzas, cuánto es la rentabilidad. Por ejemplo, los que mayormente manejan las finanzas son los bancos, ¿no? Los bancos, hay un préstamo, hay un interés, ¿no? Entonces, o sea, todo un sistema que se tiene ahí, ¿no? Entonces, en este estudio financiero es la última etapa del análisis, ya la parte económica se podría decir, ¿no? Entonces, ordena y sistematiza la información de carácter económico, ¿sí? Tenemos que proyectarnos nosotros, ¿no? Cómo va a ser más adelante. Inclusive,
vamos a tener que hacer proyecciones, estimaciones, ¿no? Cómo va a ir el mercado en el futuro, ¿no? También se tienen que hacer cuadros analíticos, datos adicionales que incidirán en la rentabilidad. Recuerden que estos proyectos que vamos a hacer, y cuando hay un tema de inversión, tiene que haber una rentabilidad, bueno, o sea, se tiene que ganar. Bueno, nadie va a decir, voy a hacer un proyecto, voy a invertir y voy a perder, ¿no? No va a haber rentabilidad, nadie va a pensar en eso, ¿verdad? A ver, en general su evaluación es a los 10 años. Normalmente es una metodología que se tiene en el cual se evalúa cada 10 años, ¿no? O sea, vamos 10 años, entonces vamos proyectándonos qué es lo que va a pasar, porque posiblemente haya cambios, ¿no? Entonces, pero normalmente se hace durante ese tiempo, ¿no? Pero puede presentar mayor rentabilidad pasado ese tiempo, ¿no? Entonces, uno va proyectándose de aquí 10 años qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, ya se tiene que analizar, durante estos 10 años, ¿hay rentabilidad o no? Esa es más o menos la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y nuestra última etapa que vamos a ver ahora es el estudio del impacto ambiental. Recuerden que hay años que inclusive han tenido esa denominación de cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, ahora actualmente estamos en esa preocupación, ¿no? Hay carreras profesionales que van referidas a lo que es medio ambiente y han estado en su boom, ¿no? O sea, han estado con una mayor demanda porque todos estamos pensando en proteger el medio ambiente, ¿sí? Entonces hay leyes inclusive que se han creado, ¿no? Lo último creo que ha sido el tema de los plásticos, ¿no? Ya no se puede vender plásticos, ¿no? Porque contamina, ¿no? Y lo malo es que hemos tenido que esperar hasta este tiempo para recién darnos cuenta de que el plástico contamina, ¿no? O sea, ¿por qué no esto se estudió antes y decir, ¿no? De que no se comercialice lo que es el plástico para evitar esto, pero hemos tenido que esperar hasta que ya estamos, como quien dice, el planeta está agonizando y recién decimos, no, ya no. Pero han puesto creo que un costo ¿no? a las bolsas, ¿no? No sé si fueron a Plaza Vea, ya no te regalan las bolsas, ¿no? Ahora te las venden, ¿no? Yo no entiendo la verdad si el hecho de vender estamos evitando la contaminación o estamos haciendo de que la empresa gane más, ¿no? Porque antes nos regalaba la bolsa, pero ahora nos vende. No sé cómo lo verán ustedes, pero bueno, personalmente no me parece lo adecuado. Lo que deberían hacer es cortar de raíz, como dice, el tema del plástico, ¿no? Cosa que acá no hay que tengo que pagar por el plástico. Creo que le han puesto 1 sol, 2 soles, 3 soles, no sé, el plástico. Pero seguimos contaminando, pues, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver, cuando hablamos del impacto ambiental, tenemos que ver con las normas ISO 14000, ¿no? Son estándares que se deben de analizar para ver si nuestra empresa o lo que vamos a crear, lo que estamos pensando, va a cumplir lo que son las normas del ISO 14000. Entonces aquí hay varios aspectos que nos va a indicar, nos va a decir qué tipos de contaminación se podría hacer, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que evitar entrar en contradicción a estas normas, ¿no? Entonces, por decir, si vamos a poner una flota de vehículos, entonces estos vehículos contaminan, ¿verdad? Entonces, estas normas nos establecen, ¿no? Ciertos parámetros de contaminación, ¿no? Entonces, la idea es que debemos de cumplir estas normas, ¿no? Entonces, aquí hay algunos métodos para hacer estos análisis, ¿no? Por ejemplo, lo que son los métodos cualitativos. Entonces, aquí que se analiza lo que son los impactos positivos o negativos en el ambiente. Producto de la implementación del proyecto. Entonces aquí prácticamente cuando dice cualitativos es en palabras, ¿no? Entonces impactos positivos o negativos en el ambiente. O sea, lo que estoy pensando va a contaminar, sí o no, más o menos, ¿no? O sea, cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces, imagínense, voy a hacer una fábrica de papel, entonces para esto necesito los árboles, ¿no? Entonces, tenemos a disposición árboles, o sea, hay que ver, ¿no? Creo que por un árbol que corten, tienen que plantar 10, ¿no? Creo que hay una norma que dice eso, ¿no? Entonces, habría que ver esos aspectos, ¿no? Hay otros métodos, lo que son
las cuantitativas numéricas. Entonces aquí ya se trabaja con números aquí, ¿no? Pero se hace una ponderación en escalas numéricas de aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, lo que es la contaminación del aire, eso ya tiene una medida, ¿no? Ya tienen sus parámetros y hay instrumentos para medir ese tipo de contaminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no supere esos estándares que se tienen, ¿no? ¿Sí? Más o menos hablando referencialmente, ¿no? Y también existen métodos cuantitativos, ¿no? Costos asociados con la mitigación y beneficios de los daños evitados, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? El proyecto que vayamos a hacer siempre tiene que incluirse esta parte del impacto ambiental, porque no podemos seguir contaminando nuestro planeta, ¿no? Ya creo que ya se está viendo los efectos que se tiene y no podemos continuar con esta mala práctica que se hace, ¿no? Sí, me imagino que ustedes ya poco a poco están cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hija que ya tiene 10 años más o menos y a ella ya le he enseñado de que no debemos de contaminar, ¿no? Entonces, ella, por decir, botamos una basura al suelo, ya nos está reclamando, no, no lo botes, nos dice, ¿no? Entonces, hay toda una cultura ya ¿no? De evitar la contaminación, ¿no? Entonces, eso también debe estar en ustedes, ¿no? No podemos seguir contaminando, dañando nuestro planeta. Listo, ¿alguna consulta, algún alcance? Bueno, eso era referente al material que tenemos para el día de hoy. ¿Alguna consulta? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En lo que es medio ambiente. Sí. Yo tengo una consulta respecto al estudio del impacto ambiental. Ya Sí. que, como usted dice, se han creado nuevos proyectos como el de Liberis, ¿ustedes creen que este tipo de proyectos tiene un estudio de impacto ambiental? A ver, ¿a cuál tipo de proyecto? No te escuché muy bien. La que usted estaba mencionando, en esta pandemia se dijo de que se van a crear nuevos proyectos, por ejemplo, los de Liberis. Ya. Ya, ¿usted cree que este tiene un proyecto de Ah, impacto ambiental? ya, a ver, ya está bien. Por ejemplo, si hablamos de este tema del delivery, ya, vamos a imaginar que esto es nuestro proyecto. Entonces, cuando hablamos del impacto ambiental, tenemos que ver, como les decía, hay estándares que nos dicen cuánto es el nivel de contaminación. Por ejemplo, para el delivery, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar una moto, por decir, para que se haga el transporte. ¿Sí? Posiblemente, ¿no? O salvo que alguien diga, ya saben que yo para no contaminar el medio ambiente voy a usar bicicleta, ¿no? Creo que eso era cuando todavía no estaba permitido el transporte urbano, pues. Claro, En bicicleta creo que hacían sus claro. servicios. Ya, pero actualmente nosotros para evitar la contaminación, entonces tal vez las motos, puede ser que contamine. Y ahora hay un tema también de lo que son los vehículos, de lo que es el transporte, hay todo ¿qué se llama? Hay un químico que se emite, ¿verdad? Creo que es el dióxido, no recuerdo la verdad, pero ese humo negro prácticamente es el que más contamina, ¿verdad? Entonces, las unidades vehiculares que ustedes planteen poner, digamos, en este servicio de delivery, tiene que cumplir esos estándares, pero no puede contaminar más de lo debido, ¿no? Sí, entonces eso tenemos que tener en cuenta cuando vemos este aspecto de la contaminación ambiental. Y eso hablando solamente de lo que es este delivery, ¿no? Ahora, si alguien tiene en mente otro proyecto, entonces tiene que ver el tema de que no tenemos que sobrepasar esos estándares que se tienen, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien la aclaración o me fui para otro lado? Sí, 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 genial. Ya. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Entonces son aspectos, como les decía, que tenemos que ver, ¿no? El estudio del impacto ambiental, el estudio financiero, esto lo vamos a tocar más adelante. La parte organizacional también lo podemos tocar ya, vamos a ver cómo podemos organizar una empresa, cómo se podría ver. El estudio de mercado también se va a ver. Y estos aspectos ya son un poco más, son parte del proceso ya de la elaboración del proyecto, ¿no? ¿Listo? Listo. A ver, si no hay más dudas, quisiera pasar ya a la otra parte que era la guía de la elaboración del proyecto.